Estamos llegando al 30 de junio de 2021. Estamos cerrando este sexto mes del año y en el espacio de la entrevista, como les anunciábamos, vamos a conversar con el director general de la Policía Nacional Civil, el comisionado Mauricio Arriaza Chicas. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas en materia de seguridad? Todo el mundo estaba pendiente del caso de Flor María García, esta mujer que desapareció el 16 de marzo y desde entonces se comenzó una búsqueda por parte de su familia y por parte también de las autoridades sin que se tuviera resultados hasta el día de ayer. ¿Cuándo se conocieron estos resultados? Luego de que se capturó al esposo de Flor María García y a un primo de este, quienes ahora están siendo acusados de haberle quitado la vida. De hecho, esta mañana se tiene previsto que la Fiscalía acuse al esposo de Flor María García de feminicidio. Así que vamos a estar pendientes de esa información, pero obviamente hay toda una investigación que llevó a encontrar los restos de Flor María García. Otro caso que siempre nos mantiene pendiente es el caso Chalchuapa, una situación que ocurrió en esta zona de Santa Ana, donde ya terminaron las excavaciones, pero no se ha cerrado la investigación. Vamos a indagar un poco de esto y también cómo está funcionando el Plan Control Territorial cuando estamos llegando ya a la mitad de este año 2021. Saludamos de inmediato a nuestro invitado de esta mañana, el director de la Policía Nacional Civil. Director, un gusto saludarle y un gusto recibirle en este espacio. Gracias por hacer tiempo para venir a conversar con nosotros. Muy buenos días, Manuel. Gracias esta oportunidad Noticiero Hechos. Y estamos acá para poder responder, poder conversar y poder participar. Y lo más importante, informarle a la población salvadoreña. Así es. Director, como decíamos, el caso de Flor María García es uno de los casos que se ha convertido, en un rompecabezas que se ha ido armando poco a poco a medida que la investigación se ha ido dando. Pero, una de las situaciones que llevó al cierre prácticamente de este caso fue la captura del esposo, en este caso de Flor María, y también uno de los parientes de este esposo, con quien supuestamente habrían planificado y habrían establecido el plan para quitarle la vida a esta mujer. ¿Cómo la policía llega, a estas conclusiones de que el esposo tendría responsabilidad y cómo se da esta fase en la que esta persona se captura luego de semanas y semanas de búsqueda? Bueno, primeramente, esto es para la familia de Flor. Nosotros como Policía Nacional Civil, al igual que todas las familias de los salvadoreños que han sido y están siendo afectadas por cualquier tipo de incidencia delincuencial. Nosotros lo sentimos mucho, nuestro más sentido pésame como institución policial. Sabemos que no es fácil. Claro. Y nos solidarizamos especialmente con la familia núcleo que está más cerca y que está sufriendo este dolor, este luto que nosotros le recomendamos a la familia desde el inicio que se apegaran a Dios. La verdad es que Dios da esa paz, esa calma y que es el único que va a estar ahí en los momentos más difíciles. La verdad, Manuel, este es un caso de los cuales nosotros como policía o como salvadoreños es difícil hablar, pero sí hay que decirlo, hay que informar, hay que comentar lo que podamos hablar, porque también recordemos que es un caso que tiene reserva, no solamente este caso, sino también el de Chalchuapa, y hay que tener cuidado en no revictimizar y no tratar de llevar morbo, de lo cual se puedan aprovechar algunas personas que les gusta criticar, pero sí es bueno comentar y decir algunos eventos. ¿Para qué? Para que nos pueda servir también como salvadoreños y evitar algunos flancos, podría decir yo, algunos flancos en los cuales, porque aquí todos estamos expuestos y a todos nos puede pasar situaciones difíciles, dolorosas como esto. Este caso, nace especialmente el 16 de marzo. Estamos hablando hace 3 meses, 15 días, casualmente en este día. Se recibió una denuncia de parte del esposo de Flor. Lo recibimos a las 9 de la noche del día 16 de marzo. Y se inician las investigaciones. La verdad es que cuando hay una denuncia de personas desaparecidas, la Policía Nacional Civil, conjuntamente con Fiscalía, en ese trabajo articulado, iniciamos lo que nosotros le llamamos a un instrumento operativo, el protocolo de actuación sobre personas desaparecidas. Nos activamos todos, empezamos a verificar
Y bueno, este es un caso en las cuales lamentablemente el resultado lo venimos a conocer ayer cuando encontramos el cuerpo o los fragmentos del cuerpo de Flor. Y desde allí, desde el 16 de marzo hasta el día de ayer, ha pasado una serie de actuaciones y acontecimientos policiales que nos ha llevado a la culminación de dos personas capturadas. Estamos hablando del esposo de Flor, Joel Valle, sí, y del primo de Joel, que es Bonerge Valle. Entonces, sobre todas estas dos personas y la colaboración del cómplice de Joel, podemos hablar un montón de cosas, teniendo los cuidados, como lo dije al principio, de las reservas del caso claro, y no tratar de entorpecer el proceso de investigación. En el caso, decíamos, de estas dos personas, Joel Valle denuncia la desaparición de su esposa en la noche del 16 de marzo. Pero, ¿qué es lo que había pasado, digamos, previo? Porque uno se pregunta, él va y dice que la esposa salió a comprar insumos para el negocio que ellos tenían, que era un laboratorio dental. Entonces, pero llamaba la atención que él decía de que no se había llevado ni el teléfono ni el vehículo, que había salido en autobús. Y luego, pues, uno se pregunta, pues, ¿qué fue lo que pasó ahí? Fueron ellos los que desaparecieron a esta muchacha y luego, digamos, van y dicen que ella no regresó a su casa. Pero, ¿cómo se habrían dado estos hechos? Porque uno se pregunta, la sacaron de su casa, la sacaron con engaños, la durmieron, la asesinaron ahí. ¿Qué fue lo que pasó realmente, director? La verdad que todos los ciudadanos nos preguntamos, porque también sabe que estos casos, hablar de ellos implica también educar a las otras personas que pueden estar en las mismas condiciones de riesgo para que se tome ejemplo de que se debe denunciar a las autoridades y que no se debe permitir ningún tipo de violencia. O sea, porque realmente cuando hablamos del caso de Flor es un caso doloroso, porque estamos hablando de una persona que supuestamente fue atacada por quien juró en algún momento que la iba a cuidar y la iba a proteger, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, cuando se recibe la denuncia y se activa el protocolo, se empieza a analizar una serie de actos iniciales, que qué es lo que había pasado. ¿Qué fue lo que pasó? El esposo llega a las 9 de la noche del 16 de marzo y hace su teoría de los hechos. Él se hace pasar como víctima, que su esposa se le ha desaparecido. Pero hay algunas cosas en esa teoría que no cuadran. Y cuando decimos no cuadran, es porque la policía empieza a investigar que qué pasó con Flor un día antes, y el propio día del 16 de marzo. Él, en su teoría, él informa en la denuncia que hace de personas desaparecidas que Flor desapareció a eso de las 5:30 y 6 de la mañana. Que sale de Cojutepeque, camino a San Salvador, y que ella venía a comprar algunos accesorios, porque ellos en su rutina, en sus labores diarias, en su quehacer, ellos tenían una clínica odontológica, y la verdad que quien le administraba este negocio era la esposa, que en este caso era Flor. Cuando él manifiesta que ella sale, que deja su celular, que deja también su ropa en su lugar, la Policía Nacional Civil, nosotros empezamos con una serie de indagaciones, de verificaciones, de los cuales no cuadraba. Iniciamos una serie de entrevistas, entrevistamos a centenares de personas en Cojutepeque, también analizamos análisis criminales, peritajes de tecnología, y empezamos a emanar de que había algo que no cuadraba con la teoría que él había diseñado, porque este es un caso que no voy a ahondar en detalles, pero es un caso que va a quedar para estudio, es un caso que inclusive yo le decía a algunos investigadores, a algunos oficiales, que es un caso que al irlo analizando, el nivel de cómo un autor material, un delincuente, porque yo sé que hay que vencerlo en juicio público y va a llevar una caminata procesal, pero todos los indicios indicaban e indican de que él es el responsable directo en este asesinato que nosotros le llamamos feminicidio. La Fiscalía lo va a acusar este día por feminicidio agravado.
Pero él diseña toda su estrategia, su estratagema delincuencial para desviar, para hacer ver que él era la víctima y que su esposa se le había perdido. Nosotros, desde el día de la denuncia, estos 3 meses, 15 días han sido un trabajo arduo, un trabajo integrado con Fiscalía, con otras instituciones, con empresas privadas, viendo cámaras, viendo una serie de actos iniciales de investigación que nos ha llevado a tener una probabilidad positiva que él es el autor directo, material del hecho. Ahora, ¿qué nos dijo qué nos dice la investigación? Para nosotros, este es un caso de violencia intrafamiliar en la cual, cuando nosotros ingresamos en la intimidad de una familia, empezamos a analizar qué pasó. Hasta las relaciones interpersonales, relaciones sentimentales, es decir, una serie de situaciones en las cuales en esa intromisión, con todo el respeto a los derechos constitucionales y a la intimidad familiar que pueda tener una familia, para poder determinar y verificar que sí verdaderamente un hechor material como estos casos pueda tener los niveles de responsabilidad penal, tenemos que ir analizando y verificando ese tipo de indicios y de interrelaciones. Claro. Y es así que llegamos a este actor material, le desbaratamos la estratagema o la teoría o todo lo que él inventó. Definitivamente que ha habido un tiempo prudencial, 3 meses, 15 días. En un caso nosotros consideramos que a pesar que no estamos del lado de la familia, de las víctimas, un tiempo prudencial, corto para poder determinar y decir este señor es, y aquí está el cuerpo que lamentablemente lo encontramos ayer. La verdad que ha sido un trabajo grande, Manuel, un trabajo arduo, y lo más importante es la prueba técnica científica y lo que es las técnicas especiales de investigación, que ese tema podemos ahondar y podemos ampliar muchísimo. Claro, definitivamente, como director, decíamos, hay toda una interrogante respecto a las situaciones que se dieron en esta desaparición, porque sabemos que hay muchos casos en los que lastimosamente son personas cercanas las que están pues vinculadas a situaciones tan lamentables como el caso de Flor. Pero en este caso, digamos, ¿cómo entra en la fotografía Boanerges Valle, que es el primo, en este caso, del esposo? Vivía con ellos, era una persona cercana a la familia, de pronto se convierte, digamos, en cómplice también de esta situación tan trágica para esta familia de Flor María. Él está acusado de cómplice en este delito. La verdad es que, y esto es para los delincuentes, una persona que comete un delito siempre o deja algo o se lleva algo. Y en este caso yo pienso que se dan las dos teorías. Dejó algo y también llevó algo. Y cuando digo dejó algo es porque, recordemos, la tecnología nos dice mucho, y yo creo que eso lo va a demostrar Fiscalía ya a la hora de ir desarrollando la caminata procesal en este caso, que estoy hablando de las audiencias iniciales, que inicia hoy a las 8 de la mañana en un juzgado de paz de Cojutepeque, y luego lo van a ir demostrando. Y cuando yo digo deja y se lleva, es porque también la persona que comete un delito se lleva algo. En este caso, Boanerges, él colabora, él es un cómplice directo que le ayuda al esposo de Flor, a Joel. Y bueno, eso es lo que se va a probar en la investigación y los análisis periciales, los análisis delincuenciales, la prueba técnica, científica, es lo que va a decir, más lo que es los actos iniciales de comprobación y los urgentes de investigación criminal que tanto Fiscalía como Policía hemos desarrollado. Pero sí lo vamos a justificar en el órgano judicial y poco a poco esto se va a ir dando a conocer. Pero sí él tiene participación de cómplice directo sobre la ejecución de la muerte de Flor. Definitivamente, como decíamos, este es un caso doloroso para una familia, la familia de Flor María García. Sabemos que ellos estuvieron en una búsqueda incansable. Su papá estaba en Estados Unidos, vino a El Salvador para unirse a esa búsqueda. Y esta situación
nosotros como medios de comunicación consideramos que debe ser tomado como base para que otras personas tomen ejemplo de lo que ha pasado ahí y denuncien ante las autoridades, que también busquen ayuda si están siendo víctimas de violencia de algún tipo, porque definitivamente estas situaciones terminan en cosas irreparables, como la pérdida de un ser humano, en este caso de una mujer que era esposa, que era madre. Sus dos hijos pues seguramente pues se preguntarán dónde estará su madre y crecerán con ese dolor de saber que fue su papá el que pues presuntamente pues le quitó la vida a su mamá en complicidad con un pariente. Una situación que, como decíamos, se debe tomar como ejemplo y denunciar ante las autoridades. Director, esto definitivamente es una señal de alerta a lo que está ocurriendo en las familias salvadoreñas, donde hasta cierto punto se normaliza la violencia. Me imagino que ustedes como autoridades están acostumbrados a recibir una cantidad importante de denuncias sobre situaciones que se dan en el seno de los hogares, en el seno de las familias. Bueno, me decía alguien, hay veces uno de policía o de funcionario se ve como que fuéramos consejeros espirituales o consejeros de familia, pero la verdad es que cuando en el interior de una familia se empieza a mostrar algunos indicios de violencia, especialmente la violencia contra las mujeres, yo creo que toda persona tiene derecho a decir que nadie tiene derecho a tocar la integridad física, ni moral, intelectual, y etcétera, ¿verdad? Pero especialmente cuando hay una violencia psicológica desde el inicio, cuando hay personas controladoras que controlan la vida de la pareja, porque este es un caso bien especial, Manuel. La verdad es que cuando nosotros analizamos que qué pasó, porque todos nos preguntamos qué pasó en la familia, en ese lugar, tanto en la administración del negocio, en los diferentes quehaceres, la interrelación que tiene esta pareja con la misma familia de su esposo o de su pareja masculina, cómo se llevaban, cómo se interrelacionaban, la parte cristiana, porque también esta era una familia que asistía a la iglesia. Nosotros hemos hablado con pastores, anduvimos indagando la conducta de ellos, cómo participaba el esposo, cómo participaba la esposa. Es decir, hay una serie de situaciones previas antes del hecho criminal de parte del esposo, que al final uno dice, bueno, ¿y aquí ante qué patología o qué tipo de conducta estamos? Joel es una persona muy inteligente, una persona muy controladora, una persona que tenía el control directo de esta señora de 33 años, que lamentablemente nosotros estamos seguros, tenemos bastante probabilidad positiva que ella es la que encontramos ayer. Y la verdad es que cuando nos empezamos a analizar, nos preguntamos por qué no denunció, aunque hubieron algunos indicios de algunas llamadas que la policía acudió antes y estuvimos al pie de algunas incidencias, pero nunca hubo una denuncia formal de parte de ella hasta que se dieron los hechos. Así es que es un caso para estudiar, un caso para meditar, un caso para analizar, y el llamado, como siempre, y aquí va el consejo. Sí. Que me dijeron, no hay que dar muchos consejos, pero yo creo que sí es necesario hacerlo ver. La verdad es que cuando hay violencia psicológica, física, y ya se dan ese tipo de situaciones, las personas debemos de tomar decisiones, porque no es solo un caso. Nosotros cuando analizamos todo este tipo de violencia doméstica o violencia intrafamiliar o violencia de género, al final el resultado es el que hemos tenido como este caso del hallazgo del día de ayer. Definitivamente, como decíamos, este es un caso que, como usted bien lo señalaba, director, queda para estudio, y quedan también muchas interrogantes respecto a todo lo que ocurrió antes de que se diera el crimen y todo lo que ocurrió después que se dio el crimen, en cuanto al comportamiento del esposo, en cuanto al comportamiento del cómplice y todo lo que pudieron haber hecho, y también cómo planificaron esta situación, porque bien lo señalaban ayer cuando daban declaraciones las autoridades y decían de que esto no fue algo incidental, esta fue una cuestión que llevó un tiempo de planificación e incluso buscar el lugar donde iban a dejar escondido el cuerpo, porque esto es una situación, como decíamos, que no ha sido una cuestión que comenzó o que se dio de un día para el otro, sino que hubo, digamos, todo un proceso de planificación para desaparecer a una persona y luego ir y denunciar
que había desaparecido, digamos, en medio de una situación que, digamos, ha estado ocurriendo en el país, director. Sí, la verdad es que es un caso para estudiar, para analizar, para meditar y el llamado es un caso para, no es para atemorizarse, sino que es para que la familia salvadoreña nos autoanalicemos cómo vivimos, cómo nos comportamos. Este es un caso, Manuel, con planificación previa de parte del actor material, que en este caso es Joel, y los cómplices que han aparecido allí. En este caso tenemos a Bonerges, que es un cómplice directo sobre este caso. Sí, a criterio policial hubo una planificación previa, hubieron reconocimientos de lugares y es un caso bien meditado para evadir la justicia, porque aquí es donde nosotros, imagínese usted, cuando policía trabaja integrado con Fiscalía y Fiscalía emana una orden de detención administrativa de persona desaparecida que está tipificado en nuestra legislación penal, ¿verdad? Y lo da sin tener el cuerpo. Entonces, ¿por qué lo da? Por todas las pericias, por todos los análisis criminales y todos los indicios que Fiscalía y Policía, especialmente los investigadores que trabajaron en este caso, han encontrado, no solamente en este caso, sino que esto se da en diferentes casos, y no solamente en el caso de violencia intrafamiliar, sino Sí. en todo tipo de incidencia delincuencial. Pero este caso, a criterio de nosotros, sí hubo una planificación previa de parte del actor material. Y lamentablemente, como decimos, es un caso que va a estar allí en la historia de los salvadoreños, y nosotros tenemos que enfrentar esto como población, como instituciones, y decirle también a la familia salvadoreña que aquí la clave es denunciar, confiar en las instituciones, porque así como está este caso, así llevamos varios casos nosotros en investigación, y la institución policial, conjuntamente con ese trabajo articulado en equipo con el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía y otras instituciones, vamos a tratar de dar lo mejor y de resolver para que también la población vaya confiando y vaya creyendo en nosotros, y no solamente en este caso, sino en todos los casos. Así es que unámonos, integrémonos y vayamos sacando a nuestro país adelante. Ayer, director, se leía un titular donde decía: esposo de Flor María García confesó que le quitó la vida y confesó también el lugar donde estaba el cuerpo. ¿Sí hubo una confesión de él respecto a lo que pasó con Flor María? No voy a ahondar ahí porque hay reserva del caso, ¿verdad? Lo que sí puedo decirle a la población es que nosotros como institución tenemos varias técnicas especiales de investigación. Hay técnicas especiales de investigación, de verificación, de comparación, de vigilancia y seguimiento, de análisis de la conducta criminal. Inclusive nosotros dentro de las entrevistas vamos llevando una secuencia del comportamiento especialmente de personas cuando han caído ya bajo la administración de la justicia, como el caso de Joel. Así es que no voy a ahondar, Claro. no puedo decir esos detalles, pero sí decirle a la población que así como este caso, hay otros casos que están en proceso y que gracias a Dios pues ahí está un resultado, y es el inicio de una investigación criminal muy larga, que hay que solidarizarse con la familia y hay que apoyar a la familia, pero también hay que tener cuidado de no revictimizarla, porque cada vez que se toque esto, se va a ir haciendo más grande la herida, el dolor de la familia de Flor. Exactamente. Pero otra interrogante, director. En el caso de Flor María, ¿a ella le quitaron la vida en su propia casa? ¿O cómo fue que por lo menos qué es lo que saben de cómo se dieron estos hechos en el que le quitan la vida? Porque sabemos que ella salió de su casa, por lo menos fue lo que dijo el esposo. Pero ¿sí salió o fueron ellos quienes la sacaron? Por eso mencioné al inicio de esta entrevista. Él llega a las 9 de la noche del día 16 de marzo. A criterio de nosotros, esto ya tenía un aproximado de 24 horas de haber ocurrido.
Entonces ellos ya llegaron a plantar su teoría para ocultar, para decir nosotros somos víctimas, nos han afectado, pero todo eso es lo que la Fiscalía va a probar en el juicio y yo quiero pedirle comprensión porque la verdad es que claro, es sí, un caso bien delicado, mano, pero sí, hay muchos elementos y toda la probabilidad positiva que él es el autor material del asesinato o feminicidio de Flor. Y bueno, yo creo que es de esperar, hermano. No le voy a dar mayores detalles, pero sí nosotros sabemos ahí lo que pasó. Muy bien, director, como decíamos, el caso de Flor María es solo uno de los que ha llamado mucho la atención mediática en esos días. En el caso, pues había toda una búsqueda de parte de la familia, incluso en redes sociales había páginas donde pues se buscaba datos o algún indicio que pudiera llevar a encontrar, en este caso, a esta madre de familia. Pero también hay otros casos que han estado pues en la atención. El caso Chalchuapa, director. Hace unos días nos enterábamos que habían finalizado las excavaciones. Digamos, ¿cómo concluyen ustedes este otro caso que, como usted también señalaba, es un caso que tiene reserva, pero obviamente hay mucho interés de parte de la ciudadanía de conocer qué es lo que está pasando con este caso también? Bueno, en el caso de Chalchuapa, igual, lamentamos la pérdida de seres queridos, de familias, porque ahí es un caso serial, un caso complicado, que también tiene reserva. No podemos dar algunos detalles nosotros sobre este caso. Eso se va a ir viendo en la caminata procesal poco a poco. ¿Cómo estamos? Bueno, casualmente eso fue el 7 de mayo, a eso de entre las 22:30 y 23:30, estoy hablando una hora cae una llamada al sistema de emergencias 911 que había una persona pidiendo auxilio en la vía pública. La policía llega, pero ya no encuentra a nadie en la vía pública. La policía empieza especialmente el patrullaje de emergencia 911, empieza a rodear la cuadra, a verificar hasta que da con las sospechas de una casa porque encuentra unas gotas de sangre que van dirigidas hacia el interior de una vivienda. Sí. Es así cuando la policía encuentra esas gotas de sangre, toma bien abrir un portón y lo abre a la fuerza. Se ocupa grilletes, palancas, accesorios, porque la lámina de esa casa es gruesa, el portón. Y lo abre, ingresa. Y no se ve ni un tan solo alma allí en ese cantón Las Flores, en ese pasaje. Y ingresa y se encuentra con una escena de dos mujeres asesinadas y un individuo encima de una de ellas, ¿verdad? Que es el famoso señor Hugo Osorio, que lamentablemente nosotros lo informamos. Él estuvo detenido 15 años antes por un delito de violación, luego salió libre. Luego él volvió a cometer otro delito, al final se investigó, se logró la captura judicial y andaba huyendo prácticamente. Él residía casualmente en Cojutepec, donde se ha dado este lamentable hecho, pero él operaba en Chalchuapa. Cuando la policía lo ve herido de sus muñecas, él simula también otra coartada, simula un delito. Y dice que los han asaltado y que los han asesinado y etcétera. La policía lo lleva a recibir atención médica de sus cortes de muñeca, pero cuando él empieza a manifestar que lo asaltaron, que habían ingresado, esa coartada no empieza a cuadrar. Y le estoy hablando en los siguientes minutos, después de las 23:30, de 23:30 a las 0:30, o sea, en el lapso de 2 horas se da eso. Claro. Y es así que la policía toma la decisión de capturarlo por el delito de feminicidio agravado también. ¿Cuál fue la sorpresa? Verificando ya la vivienda, y algunos pueden decir, pero ¿por qué la policía no llegó rápido? Recordemos, en una escena cerrada, en una vivienda cerrada, que ni siquiera los vecinos que vivían a la par se daban cuenta. Nosotros como institución policial, con el respeto a los derechos fundamentales que en la Constitución está como
como el derecho a la intimidad familiar. Nosotros no podemos irrumpir y andar viendo en cada casa, pero la policía respondió y capturó en ese momento. E inicia los actos iniciales de investigación, se fija la escena y empezamos con esa protección de la escena. Se llama medicina legal, se llama a fiscalía para el reconocimiento de las personas. Y es así que este ex policía, porque fue policía, al entrevistarlo y indagarlo con su teoría, esta persona empieza a mencionar lo macabro de lo que ha cometido. Y le empezamos a analizar su patología, su conducta criminal. Y bueno, al analizarle y verle, él empieza a mencionar otros colaboradores, igual a este otro caso de Cojutepec. Sí. E iniciamos la búsqueda de sus colaboradores. Y es así que le capturamos un aproximado entre 9 y 10 personas, que son las cuales que han sido puestas a disposición de la justicia. Sabemos nosotros que hay personas, hay sectores que se han aprovechado de este caso, pero policialmente hablando, este caso, la policía, la institución dio respuesta, capturó al hechor, y nosotros quisiéramos haber evitado muchas cosas, porque en esto, esto es como un accidente, cuando pasan los eventos, todo el mundo empieza a decir, ¿por qué no se hizo acá? ¿Por qué no se hizo anterior? Pero lamentablemente se dieron esos hechos en escena cerrada, en una vivienda. Así es que policialmente hablando, para nosotros el caso, igual que el caso Flor de Cojute, son casos en donde la institución policial le hemos dado respuesta y hemos capturado. Las consecuencias de todo este tipo de hechos criminales, de patologías criminales, de estos actores materiales, seriales o como se le quiera llamar, eso hay que analizarlo, hay que estudiarlo, hay que ver los fenómenos, pero sí hay que dejar bien claro, como Policía Nacional Civil nosotros hemos dado respuestas y ahí está el trabajo arduo, articulado, con el trabajo de equipo del Gabinete de Seguridad en la cual vamos avanzando. Director, no podemos dar detalles, Manuel, de este caso, porque igual tiene reserva y no se pueden dar nombres de posibles víctimas que ahí se encontraron por la revictimización. Entonces, yo creo que es de esperar que la institucionalidad opere, y yo estoy hablando ya de medicina legal, que tiene que hacer sus pruebas de peritaje de ADN y de identificación de las personas que ahí fueron encontradas o de los cadáveres que ahí se encontraron, los hallazgos de restos humanos que ahí se han encontrado. No puedo dar números por la misma reserva. Es que ese es el punto, director. Porque todo el mundo pide números. Yo sí quiero decirle a la población, yo creo que es de esperar que Medicina Legal dé su posición. Recordemos que como policía no podemos ir nosotros más allá, pero sí la institución policial ha hecho un trabajo articulado, profesional, conjuntamente con Fiscalía. Ahí hemos pasado, bueno, desde el 7 de mayo a esta fecha, no hemos dejado de trabajar, no hemos dejado de pesquisar, no hemos dejado de hacer ese trabajo de escena, que no es nada fácil. Así es que es un caso que está allí, va a estar mucho en la discusión, pero también decirle a aquellas personas que les gusta generar morbo y que opinan de una forma que las críticas constructivas son buenas. A nosotros nos ayuda muchísimo, pero cuando hay críticas en las cuales lo único que hacen es desviar la atención, generar incertidumbre, generar temores, etcétera, yo creo que también nosotros como institución, la respuesta que damos son los resultados de nuestro trabajo o nuestras actuaciones policiales. Muy bien, con esa declaración del director vamos a ir a una pausa. Tenemos más interrogantes para el director general de la Policía Nacional Civil, que está con nosotros aquí en Hechos AM. Volvemos enseguida.
Estamos en el 30 ya de junio de 2021, cerrando el sexto mes de este año, y aquí en el espacio de la entrevista estamos conversando con el director general de la Policía Nacional Civil. Hasta ahora hemos abordado dos casos que son pues extremadamente mediáticos. El caso de Flor María García, cuyos restos se encontraban ayer, y que, bueno, un caso del que se ha hablado muchísimo a nivel, digamos, de todos los medios, a nivel de todas las redes sociales. Ha sido un caso que ha estado pues presente todos los días respecto a la desaparición de esta madre de familia, y por el caso pues ahora se está procesando al esposo y a un pariente de este como presuntos responsables de su desaparición y muerte. Pero también había otro caso del que estábamos abordando, y es el caso Chalchuapa. Decíamos que las excavaciones, por lo menos en la lotificación Las Flores, ya concluyeron, pero le preguntábamos al director qué va a pasar con este caso. Director, se decía que se iban a hacer excavaciones en otras casas o en otra casa cercana al lugar de esta lotificación Las Flores, donde residía Hugo Osorio, el ex policía que está siendo señalado de todas estas muertes que habrían ocurrido en esta vivienda de Chalchuapa. ¿Existe, digamos, el indicio de que se va a hacer más excavaciones ahí? No, hasta este momento nos mantenemos solo en esa vivienda de este señor. No tenemos algún direccionamiento funcional de fiscalía ni del órgano judicial hacia otra vivienda, ni mucho menos al vecindario que está contiguo. Nos mantenemos allí. Creo yo que en esta semana, creo que sería los últimos días de trabajo de peritaje, de inspección ocular policial ahí de parte de la policía científica con fiscalía. Así que creo que esta semana ya va a ser el cierre del acta de todos los hallazgos que se han encontrado en esa vivienda. Aquí, Manuel, me voy a tomar un espacio. Aquí, ¿qué es lo que viene y qué es lo que la población puede decir? Recordemos que la vida humana, ningún ser humano la podemos restablecer. Exacto. Solamente Dios, los que creemos en Dios, sabemos que ahí sí hay esperanza y ahí puede haber salvación. Pero la verdad es que en este caso, ¿qué es lo que como Policía Nacional Civil, como Ministerio de Seguridad, como Fiscalía, como otras instituciones estamos haciendo? Es atención a las víctimas. Sabemos que el dolor, el luto es grande. Para aquellas personas que en determinado momento sean llamadas y les digan, mire, aquí hay un familiar de ustedes que ha sido identificado, pero aquí es donde la atención a las víctimas, que es parte del plan control territorial, que si nos permite más adelante podemos ahondar, pero sí aquí ya es un trabajo de atención a la familia y de atención a las víctimas. ¿Para qué? Para ver en qué se les puede acompañar y en qué se les puede ayudar. Pero sí es tanto el caso de Flor como este caso de Chalchuapa, son casos complejos, casos que hay mucho de qué hablar, mucho de qué comentar, pero la clave en esto es la atención a las víctimas. Es lo que quería decir, quería informar y es lo que nosotros vamos a acompañar algunas diligencias, algunas actividades que de parte del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública se nos pueda pedir para poder seguir trabajando con las víctimas, que son los familiares de las posibles personas que ahí se encuentren en ese lugar. Director, hubo, digamos, cierta situación en cuanto a los casos relacionados con Chalchuapa. Primero se dijo que esta persona tenía ya muchos años operando y muchos años pues asesinando también, pero resulta ser que en parte de la investigación se ha dicho también que muchos de los crímenes que se cometieron en la lotificación Las Flores en Chalchuapa se dieron durante el periodo de cuarentena, el periodo en el que estuvimos confinados por el tema de la pandemia. Bueno, mire, él tenía una orden judicial por el delito de violación agravada. La violación no la cometió donde está la escena, sino es una investigación de otro lugar y que es en la jurisdicción de Santa Ana, pero no es en Chalchuapa. Están las denuncias, están las víctimas y nosotros estamos, le acumulamos lo que es la orden de captura judicial. En ese lugar, yo ya lo dije, es un lugar cerrado, un lugar que allí la policía no tenía acceso. Nosotros los policías patrullamos en las vías públicas.
Y cuando hemos analizado la línea del tiempo, la cantidad de delitos que él pudo haber cometido en el interior de esa vivienda, encontramos un gran número de hechos en la cadena del tiempo Sí. que pudieron haber sido cometidos en años anteriores. Y estoy hablando desde el año 2009, 2010 y sucesivamente, hasta llegar al año 2021 en el que estamos, y que casualmente hemos analizado también los posibles hechos delictivos que se pudieron haber cometido en el año 2017, 2018, 2019, el 2020 y el 2021. Quizás los cadáveres o los hechos criminales, los asesinatos que nosotros podemos decir que fueron cometidos en este año son 4. Casualmente está el hermano de él, que lo asesinó a su propio hermano. Está un sobrino de él allí, y las dos señoras que ese día fueron asesinadas, que fue el 7 de mayo, que fueron asesinadas y que fueron violadas. De esas 4 personas nosotros podemos referenciar o decir fueron en días anteriores y que fue en este año. El resto es medicina forense la que tiene que ir determinando las fechas. Director, hablando y dimensionando el tema de los desaparecidos en El Salvador, el caso de Flor es un caso donde pues, es una persona que fue tipificada como desaparecida. Los casos de Chalchuapa, ya sean, digamos, independientemente del número de cuerpos que se haya encontrado en la vivienda, también son casos de personas, muchas han sido reportadas como desaparecidas. ¿Qué decir sobre esta situación de las desapariciones en El Salvador, considerando que este es un tema del que se ha hablado mucho y que pues, la gente pues, espera respuestas de las autoridades? Bueno, lo voy a decir desde el año 2017 que se llevan registros, porque en los periodos anteriores no se llevaba registros, Manuel. Era algo que no se le, y hay que decirlo, no se registraba, era como algo, lo que registrábamos era el delito de homicidio y los otros delitos, pero las personas desaparecían, es más, ni siquiera aparecían en la legislación penal. Esto fue llevado a una reforma penal por el fenómeno de violencia que se estaba viviendo. Cuando aparece ya la reforma penal en el 148 del Código Penal, el BIS, si no me equivoco, ahí aparece ya el delito de persona desaparecida, en la cual ya se puede procesar a cualquier persona que no justifique del por qué otra persona no aparece, porque hay personas que desaparecen de la nada y, claro. y bueno, la familia, las parejas, los hijos, los esposos, etcétera, dentro del núcleo familiar, introduce la denuncia ya sea en sede policial o en sede fiscal y la persona no aparece. En muchos casos, y hay que decirlo, porque esto es multicausal, hay personas que se van para otros países, hay personas que salen del control familiar y se van a vivir con otra familia, hay otras personas que simplemente se van, no hay comunicación y bueno, se vienen a dar cuenta a los 3 meses, a los 6 meses, etcétera. La verdad es que es un tema, es un fenómeno que desde el 2017, que aparece la reforma penal, viene el 2018, 2019, el 20 y el 2021. Desde la entrada en vigencia del Plan Control Territorial, que fue el 20 de junio, que si nos lo permite ya vamos a hablar, claro. El registro de personas desaparecidas sí ha venido a la baja. Yo no voy a dar números acá, pero el 2017, 2018, e inclusive el 2019, los registros son elevados, pero desde la entrada en vigencia y las actuaciones, la actividad de los dispositivos policiales ya del Plan Control Territorial viene a la baja. La verdad es que son cifras bastante alentadoras, pero sí la incidencia existe, ahí está, y hay personas que desaparecen por diferentes motivos. Es lo que puedo decir del caso de los desaparecidos. Pero la institución policial, la fiscalía, y esto es lo que la población salvadoreña tiene que saber. Cuando hay indicios de una persona que ha desaparecido, lo primero que hay que hacer es acudir a las autoridades policiales, introducir las denuncias y empezar a confiar en el sistema y también pedir cuentas, pedir resultados, y darle el seguimiento. No es solamente voy a poner la denuncia, como este caso, Flor.
y nunca pregunté. O sea, ponemos la denuncia y nunca preguntamos, ¿verdad? Y ¿qué es lo que pasa? Ahí ya genera sospecha de que inclusive las personas que van a poner denuncia pueden estar involucradas, como este caso. Sí. Pero esa labor nos corresponde a nosotros investigar y poder ir determinando la responsabilidad, pero sí decirle a la población salvadoreña, confiemos en la institucionalidad, confiemos en el sistema, porque tenemos que hacerlo, y ese apoyo de la población con la policía, hacia la fiscalía, hacia el órgano judicial, es lo que nos va a ir sacando de esto. Y cuando una persona desaparece, o alguien piensa, porque esto hasta los actos de conspiración para desaparecer una persona es delito. No digamos que una persona ya desaparezca y se encuentren indicios de que sus parejas, su familia o sus amigos desaparecen a esa persona. No digamos las estructuras criminales, como estos casos de Chalchuapa, porque ese caso hay mucho que hablar y mucho que decir. Pero el desaparecimiento de personas, y aquí lo voy a decir, no solamente se lo queremos ir adjudicando a las pandillas como hemos estado acostumbrados a hacerlo. Nos estamos dando cuenta que casos como el de Chalchuapa, como el caso de Flor, no son pandilleros. O sea, son personas que tomaron decisiones criminales para afectar la integridad física de otra persona. Entonces, Manuel, la verdad es que es un tema de seguir ampliando, seguir abordando y que va a estar ahí, pero tenemos como salvadoreños que salir adelante de esta situación. Ahora, el plan control territorial definitivamente que ha dado resultados irrefutables, y cuando yo digo irrefutables, porque aquí nos habíamos acostumbrado a las grandes tasas diarias de homicidios, claro, a los grandes porcentajes, a que nos dijeran que este país es el más violento del mundo. A eso nos habíamos acostumbrado. Ahora que empezamos a ver algunas luces en el camino y que empezamos a ver que sí, cuando se quieren hacer las cosas, se puede. Yo creo que empezamos algunos sectores a opinar de una forma un poco fuerte, que nosotros lo aceptamos, pero también decirles que la respuesta de nosotros siempre va a ser los resultados. Director, ¿cuál es su evaluación del plan control territorial? Estamos ya a mediados del año 2021, el plan control territorial comenzó pues tiempo atrás, sabemos que ha sido un tanto complicado con el tema de la pandemia, pero sabemos que el plan ha continuado y que la gente que se dedica a la labor de seguridad pública pues ha estado trabajando en él. ¿Cuál es su evaluación a mediados de este año, ya 2021, y a 2 años de la administración del presidente Bukele? Bueno, primeramente agradecer a Dios, agradecer a la población salvadoreña, agradecer a todos aquellos que hemos trabajado en este arduo trabajo. Y digo a todos porque este es un trabajo interinstitucional. Hablar del plan control territorial es, para algunos les ocasionaba desesperanza, pero cuando ven los resultados actuales, yo creo que sí, cuando el pensamiento y el mensaje es eso, cuando las cosas se quieren, sí se puede lograr. Manuel, veníamos de una tasa de un 53 por cada 100.000 habitantes. Actualmente estamos en un 19-20. Veníamos acostumbrados de cantidades de homicidios de 12, de 15, de 18, 20, 25, 30. Actualmente estamos entre 3 y 4. Hay veces 1, hay veces 2. Bueno, tenemos 42 días con 0 homicidios, que a algunos no les gusta que se diga en la cuenta de la policía. Cerramos con 0 homicidios, pero para nosotros que no haya un homicidio, eso para nosotros es un buen resultado, porque eso nos va dando una pauta del porqué el trabajo arduo continuo de nuestros talento humano policial en tiempo real, en las vías públicas, en las zonas rurales, en las zonas marítimas, en cualquier lugar del país. Es decir, el plan control territorial, los resultados ahí están y bueno, y son verificables, no son datos ocultos, sino que cualquiera los puede verificar y discutir. Pero cuando hablamos del plan control territorial, todo el mundo piensa que es la policía, la Fuerza Armada, los buenos de la película. Yo creo que acá es el pueblo salvadoreño el que se ha dado una oportunidad, Manuel. Si vemos la primera fase del plan control territorial, es prevención y control del delito.
La prevención no solamente es ir a hacer una reunión, hablar bonito, estar allí en las comunidades. La prevención es hacer un patrullaje real, visible, de apoyo a la comunidad, donde la población diga, mire, ahí iba un policía, ahí iba un miembro de la Fuerza Armada, porque también aquí la Fuerza Armada nos ha ayudado muchísimo. Entonces, cuando hablamos de prevención y control del delito, estamos hablando de esa presencia visible y real en el territorio. Y esos servicios policiales que están encaminados a estar en un lugar determinado para apoyar a un determinado grupo de personas, ya sea en una colonia, en un cantón, en una comunidad, en una calle, eso es hablar del primer eje o la primera fase del plan control territorial. Definitivamente necesitamos pasar a la segunda fase, que es la prevención social. Y esto es el eje de las oportunidades, toda la reconstrucción del tejido social. Allí necesitamos cargar más las baterías, apostarle, que la población salvadoreña se una como comunidad, que los jóvenes tengan esas oportunidades y que sí creamos y tengamos fe, que sí podemos unirnos y podemos salir adelante. La fase 3, los recursos. Yo creo que no es solo pedir y pedir recursos, pero cuando uno no tiene los recursos para poder hacer un trabajo, y voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa en tiempos de emergencias? Nosotros no tenemos helicópteros, la policía no tiene helicópteros con las condiciones para poder trasladar cuando un elemento policial de nosotros sale herido en un procedimiento policial o que es agredido o atentado por un criminal que atenta contra él, lo hiere y hay que llevarlo a un hospital, etc. Tenemos que venir en vehículo, abriendo brechas, como decimos. Bueno, de hecho, director, la tercera fase del plan es la fase de modernización de la policía y de la Fuerza Armada en este caso. Pero sabemos que, bueno, la Asamblea Legislativa le dio luz verde a los fondos que estaban estancados, o que estuvieron ahí en discusión por la legislatura 2018-2021. Y en la 2021-2024 les dieron los fondos. Entonces, correcto. Y una de las interrogantes es cuándo se comienzan a ejecutar esos fondos. Nosotros tenemos un año para ejecutar esto. Ahorita estamos en puro proceso de construcción de los perfiles de los proyectos, viendo los requerimientos que cumplan las disposiciones de la entidad que ha hecho el préstamo. Es decir, estamos en todos los actos previos preparatorios y sabemos que tenemos este año para ejecutarlo. No tenemos un año, un día, no, tenemos un año, pero hay que hacerlo bien. O sea, no solamente porque ya tenemos el dinero, lo vamos a ir a malgastar, no, hay que cumplir las disposiciones del por qué se requirió en ese momento el préstamo. Y la verdad que ya tenemos esos fondos, tenemos eso y lo vamos a ejecutar. Pero ¿qué es lo que pasa? La modernización la necesitamos y tenemos que seguir avanzando. Luego, la fase 4, que es la atención a las víctimas, lo que estábamos hablando. Claro. ¿Qué pasa con todas las familias que son afectadas? Y no solamente vamos a hablar del caso de Chalchuapa, ni del caso de Cojutepeque, sino también veamos ejemplos como Panchimalco. Panchimalco, de vez en cuando hay familias que salen completamente de los lugares de los cantones porque se genera un rumor. Sí. O porque hay un delincuente que es el que cree tener el control de ese lugar y llega y genera el rumor y las familias se atemorizan y toman decisiones de moverse de un cantón a otro, de irse del cantón hacia la colonia o de emigrar de la zona rural hacia la capital. Es decir, hay una serie. Luego nosotros acompañamos a las víctimas, hacemos gestiones con instituciones internacionales inclusive, y voy a hablar de ACNUR. ACNUR nos ha ayudado mucho, pero también está todo lo que es una integración de organización de atención a víctimas en justicia y seguridad pública, en la cual está ya pendiente de ir acompañando a alguna familia. Este tema es arduo y hay que apostarle bastante porque hay muchas familias salvadoreñas que se llenan de desesperanza, se llenan de temor y hay que acompañarlas y hay que ayudarles para que crean de que sí en El Salvador se pueden hacer las cosas. Y la quinta fase, que es la rehabilitación y la reinserción. Veamos cuando ya
cuando ya el sistema entra a operar y empieza esa fase del sistema penitenciario. Hasta ahí voy a llegar en la fase del plan control territorial, ¿no? Muy bien, director. Le queremos agradecer el tiempo que nos ha dedicado esta mañana del 30 de junio de 2021. Decíamos, el tema seguridad pública lo hemos puesto aquí sobre la mesa, aprovechando pues la visita en este caso del director general de la Policía Nacional Civil. Comisionado, pues un gusto siempre pues recibirle en este espacio. Esperamos que nos visite pronto para que sigamos hablando de este tema que, como decíamos, sigue siendo muy sensible para todos los salvadoreños. A todos nos interesa vivir en un país seguro, a todos nos interesa pues vivir en un país en el que podamos desarrollar nuestras actividades sin temor a ser víctimas de la criminalidad. Y creo que esa es una responsabilidad que está sobre los hombros, en este caso, de una institución como la Policía Nacional Civil. Gracias por visitarnos. Muchas gracias y bueno, la población salvadoreña, agradecerle también todos esos apoyos y que sepa que vamos a estar trabajando ahí a tiempo completo y confiando en Dios y como salvadoreños también tenemos que confiar en nosotros mismos. Muchas gracias. Muy bien, vamos nosotros a una pausa comercial y cuando regresemos tenemos más aquí en Noticiero Hechos, la información deportiva, los reportes de tráfico con los equipos de Noticiero Hechos, así que le pedimos que siga con nosotros, volvemos enseguida.